¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevas Miradas, el programa de conversación para la reflexión, el pensamiento, la cosa distinta, para que usted después lo siga con su familia, con su entorno, con sus amigos. Nuevas Miradas es un punto de encuentro del pensamiento chileno e internacional, de mi red de amigos con los que nos gusta reflexionar y provocar la reflexión en ustedes. Hoy nuestro invitado es Ricardo Macchioni, científico chileno, formado a nivel nacional e internacional, investigador tanto en Chile como en el extranjero, pero mejor que se presente él. Bienvenido, Ricardo. Encantado de saludarte. Es un gran gusto y para mí muy reconfortante, ¿no es cierto?, poder conversar contigo y sobre todo por el hecho de que tenemos visiones muy comunes, ¿no es cierto?, sobre la realidad y sobre cómo de alguna manera podemos contribuir a este país para que seamos grandes y felices. Lo más importante es ser felices, ¿no es cierto? La idea es analizar la convergencia entre la tecnología, ciencia y tecnología con educación. Ricardo está centrado en el área de la neurociencia. Él está vinculado al estudio del cerebro y sus relaciones neuronales, pero además hace investigación aplicada, diría yo, en materia de investigación médica, ¿no? Explícanos un poco tu quehacer. Bueno, mi quehacer en general puede ser un poco complejo, pero se lo voy a explicar en términos bastante simples. Yo hace muchos años, cerca de 40 años, empecé a investigar sobre el cerebro, neurociencias, en aspectos más básicos, ¿no es cierto?, de la biología celular y molecular, de las células cerebrales, las neuronas, etcétera, y el comportamiento de estas para que llevarnos finalmente a fenómenos tan impresionantes como el pensar, el ver el universo, el contemplar una puesta de sol, por ejemplo, qué pasa en nuestro cerebro. En el fondo, todo eso nos llevó con el tiempo a hacer avances importantes en ciertos estudios de la actividad neuronal, para decirlo en términos simples, y finalmente hacia aspectos relacionados con lo que a mí me interesaba, que es la medicina, el poder solucionar algunos temas de salud y que afectan a la calidad de vida de la gente, sobre todo de los adultos mayores, como son las enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer. Y en ese sentido, hace unos 10 años ya dije, voy a continuar haciendo investigación básica, pero tenemos que entrar en este otro frente de búsqueda de soluciones concretas, ¿no es cierto?, en cuanto al diagnóstico, cómo prevenir este tipo de trastornos y cómo tratarlos. Sobre todo pensando, ¿no es cierto?, que no había una cura a enfermedades tan devastadoras como esta, y por otro lado el poder encontrar medicamentos o suplementos nutricionales o sustancias que de alguna manera contribuyen a aliviar esto mal. Estabilizar a la persona. Sí, estabilizar a la persona, y en ese sentido hemos logrado varias cosas, por lo menos 3. ¿Hay, por ejemplo, patentamiento de algo? Sí, tenemos en los últimos 2 años 5 patentes. 5 patentes. Sí, lo cual es bastante más. ¿Eso que es raro en Chile? No es muy raro, no sé, pero nos hemos empeñado justamente en que gran parte de los logros se patenten, porque tuve una experiencia hace unos 12 años atrás en la cual desarrollamos el primer método de diagnóstico basado en una punción lumbar en pacientes en líquido cefalorraquídeo, y ese método es el método que se usa y aprobado por los estándares del NIH en Estados Unidos. No lo patentamos, porque en ese momento no tuvimos las condiciones o el dinero. Patentar es caro, bueno, en fin. Nos faltó el avilocito. Y claro, y las empresas en Estados Unidos lo han desarrollado y han vendido el kit y todo eso. Logramos publicarlo, sí, la publicación nuestra es reconocida, pero desde el punto de vista académico... Pero beneficios académicos o económicos, ahí no se puede. No, y ahí aprendimos que en este momento hay que... Economía de conocimiento, o sea, generar conocimiento, pero que ese conocimiento sirva a tu institución, sirva al país finalmente y de alguna manera apoye la economía en un país en el cual gran parte de las exportaciones van por el lado de productos raw material, productos brutos, más que, ¿no es cierto?, tecnología. Tenemos que, no más allá del 2% de lo que Chile exporta es tecnología de punta, tecnología avanzada. Estamos hablando de excelencia, estamos hablando de gestión de la excelencia. El conocimiento se gestiona, la excelencia se gestiona. Ricardo, entremos al área dura.
Hay indicadores de calidad de la investigación. ¿En qué situación está Chile respecto de esos indicadores, como son publicación en revistas indexadas, número de citas, números de patentamiento? Porque en Chile parece que esto no existiera, ¿eh? No, ese es un tema aún preocupante por el hecho de que hace mucho tiempo, yo desde que regresé a Chile de una larga estadía en Estados Unidos en los años 90, 92, en ese momento era importante, ¿no es cierto?, que Chile diera un salto no solamente en publicaciones científicas, sino que más bien en impactar en la ciencia, que Chile fuera un puntito en el mundo, ¿no es cierto?, donde se hace ciencia de frontera, es la única ciencia que vale. Es decir, no se trata de jugar a la investigación, sino que se trata de realmente responder preguntas importantes y que eso aporte a generar nuevo conocimiento al cual pueden derivar aplicaciones como puede que no. Pero el tema es que en términos de impacto estamos muy bajos, en términos de número de publicaciones por habitante también estamos bajos. Si tú lo comparas con 5 o 6 países, una tabla que hemos elaborado, el cual podría decir Chile puede ser similar, Portugal, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur y otros. En fin, en términos de número de publicaciones estamos la 10ª parte, diría yo, de naciones similares, pero donde estamos más mal es en términos de productos, ¿no es cierto?, desarrollados, tecnologías, que en el fondo sean productos que lleguen a los mercados, y que en este momento Chile está en un nivel bastante mejorado. En tema de patentes la situación ya es dramática. Chile es un país que genera 0,5 patentes por año, patentes, ¿no es cierto?, en el sistema PCT. Media patente al año. Media patente al año. O sea, una patente cada 2 años, claro, en otras palabras. Claro. ¿En el sistema? En el sistema PCT, que es el sistema de patentamiento internacional global, donde uno puede patentar en Chile, pero luego tiene que pasar al sistema PCT, que es el sistema, como te digo, a nivel mundial de reconocimiento, donde se publica tu patente y todo, y después pasas a la fase nacional, donde patentas por país por país, y eso ya es un muy alto costo, porque si tú quieres tener la protección total, eso es imposible, pero por lo menos la idea es tener protegida la propiedad intelectual de Chile. Entonces, en ese sentido, el panorama de la ciencia en Chile no ha cambiado mucho en los últimos años, a pesar que ha habido políticas para incentivarlo, pero me preocupa que la masa crítica es muy pequeña, la masa crítica de científicos es muy pequeña. Me acuerdo hace unos años atrás, Claudio Bunten hablaba en Chile una veintena de científicos que son de categoría mundial. Y eso no ha aumentado mucho, y eso evidentemente que hace que Chile necesite aumentar significativamente. La figuración o reconocimiento de un científico de categoría mundial no es una cuestión de que le tengo más cariño o menos cariño, no, es más amigo o menos amigo. Hay estándares. Hay estándares. O sea, el factor H, por ejemplo, el factor H, que es un índice en que te mide cuántas veces son citadas tus publicaciones con un número. ¿Cómo se llama eso? H. Factor de impacto, ¿no es cierto? Ese factor de impacto es uno de los elementos que se usa, hay otros elementos más, pero el número de publicaciones hoy en día no significa nada. Una persona puede tener 40 publicaciones del premio Nobel y otro puede tener 400 y no ha hecho una contribución tan sustanciosa como puede tener esa persona con menor número. Lo importante es el impacto y cómo esas publicaciones han llegado a ser ampliamente citadas. ¿Y en Chile cuánta gente tenemos en los top 10? En los top 10 son 10, un poco eso, de la gente que está con más alto índice de citaciones y mayor factor H. Pero si tú comparas los factores H de los más productivos en Chile, generalmente son astrónomos, la gente de mayor productividad, salvo el caso de algunos biólogos, físicos. El factor H todavía es mucho más bajo que lo que son factores H científicos. Pero eso es interesante. Tú has mencionado astronomía, sí. Biología. Biología son las áreas de mayor desarrollo. Algo de física. Y algo de física, sí. Extraño porque somos líderes mundiales en minería y ahí no tenemos nada. Ese es un buen punto, La ingeniería de minas, seguramente hay desarrollo, no lo conozco a fondo, pero no están en términos de las publicaciones en esas áreas, ¿no es cierto? Y lo mismo que la biotecnología, que es un área que yo creo que todavía es muy cruda. Ahora, en Chile, afortunadamente, en materia de ciencias duras, astrofísica, ahí pareciera que estamos muy bien. La otra tendencia importante, desde mi perspectiva, es la neurolingüística como gran proceso de transformación del pensamiento a nivel global.
ahí Sí. también tenemos algunos reconocimientos. No, hay reconocimiento. Tuve el caso de Humberto Maturana, sin lugar a dudas, la contribución global de él, este acercamiento entre la neurociencia y la filosofía, él lo ha hecho magistralmente bien. Y Francisco Varela, del cual hablábamos recién, con el cual yo tuve una relación muy cercana, son figuras eminentes, ¿no es cierto?, que han aportado desde Chile a esa área. Y la neurociencia es de las áreas que más se acerca al encuentro con el hombre, con las humanidades, con la capacidad de comunicación, el tema de la interactividad entre los seres humanos. La empatía, por ejemplo. La empatía es un fenómeno de enorme interés y que ojalá la cultiváramos más en Chile. Chile necesita más empatía. Yo de lo que he aprendido en mi existencia Sí. es que el tema de las competencias blandas, que en Chile Sí. no le hemos dado, en mi opinión, todo el valor que requiere. Una persona que tiene empatía Sí, en cualquier área es una persona que tiene una ventaja muy superior. claro. Ambos saben matemática, pero además este es empático. Bueno, este tipo va a tener mucho más éxito que el otro. Claro, es empático porque comunica, es capaz de interactuar en forma positiva. Y eso no lo da la Divina Providencia solamente, Sí. eso se cultiva, o sea, para eso hay que tener una actitud. Por eso que yo creo que esta área de la neurolingüística es muy importante. relevante. Claro, actitud frente al mundo, actitud frente al prójimo, porque no somos individuos que nos debemos a nosotros mismos, sino que a los demás. A ver, Ricardo, José Massa, Sí, pareciera ser uno de los top. sí. Clochiati, el astrónomo. Juan Carlos Sáez, Sí, en biología, ¿verdad? Sí. El anterior era astronomía. Sí. Nivaldo Inostroza, biología. biología. Y aquí sale Ricardo Machoni también entre los top 10 de este país. Ramón Latorre, biología. Sí, exactamente. Después Claudio Bunster, Física, Alejandro Clocciati, astronomía de la Universidad Católica. Pablo Valenzuela. Bueno, él tiene más imagen y más Sí. presencia pública, ¿no? Sí, mucha presencia pública, claro. Sí. Más que muchos científicos que... María Teresa Ruiz, Sí, astrónomos. astronomía, también Sí. tiene presencia. Yedi Israel, Sí, él es farmacólogo en el área bioquímica, fundamentalmente. Iván Schmidt, Que él es físico-químico, sí. sí. De la Nicolás Santa María, McLuff, economista. economista. Que los Ahí economistas tenemos también una están secuencia de Sí. lo que podríamos llamar los top 10 de Chile en materia de desarrollo científico, ¿verdad? Ese es el estudio que es un estudio que se hizo un grupo en Estados Unidos, participaron varios investigadores en eso, gente que esté dedicada a lo que es el análisis bibliométrico, ¿no es cierto? La cientometría, en que mide justamente todos estos índices de impacto de las publicaciones y cómo eso trasciende hacia la sociedad. Aquí dice, este informe que estoy leyendo, dice que estas personas que hemos citado, y que yo las he citado precisamente por eso, Sí. son personas que en los papers tienen más de 100 citas. No, ese es un punto muy importante, que es uno de los factores que se evalúa en este momento en los medios más desarrollados para saber si una persona tiene los méritos para alcanzar una cierta posición en las universidades. El tener un número de publicaciones importantes con más de 100 citas. Esas 100 citas las puedes lograr en un periodo bastante largo, en un periodo corto. Por ejemplo, te voy a mencionar el caso, un paper nuestro reciente de Chile, de 2 años atrás, sobre la teoría de la neuroinmunomodulación en la patogénesis, en la enfermedad de Alzheimer. Ese paper produjo tal impacto que en este momento alcanza las 140 citas en 2 años, lo cual es Un éxito rotundo. tremendo. Y publicado en una revista que no es de muy alto impacto, o sea, lo cual es más importante todavía. Después, el segundo criterio, número de papers easy. O sea, publicado Publicaciones en revistas. en que revistas tienen- indexadas, ¿verdad? En revistas indexadas. Hay 2 tipos de índices que son el ISO y el Cielo. Cielo es más local, revistas, ¿no es cierto? Cierto tipo de revistas están indexadas en Cielo, pero la mayor parte de las revistas de mayor impacto son ISI. Entonces, cuando uno habla de revistas ISI, está hablando de revistas de amplia respetabilidad mundial. Y el índice H, ¿qué es eso? El índice H, te lo voy a explicar en 2 palabras, significa, en el fondo, de tus publicaciones, por ejemplo, vamos a poner un caso, un índice H de 40, significa que tienes 40 publicaciones que tienen al menos 40 citaciones, esas publicaciones. Entonces, con eso ya cumples un índice H de 40.
significa que tienes al menos 40 publicaciones en trayectoria que son citadas 40 veces como mínimo, ¿no es cierto? Ese es el valor. Eso es en definitiva Sí. cómo se va ¿Cómo se calcula? reconociendo. Claro, porque en el fondo lo que te quiero decir es que aquí no hay subjetividades y apreciaciones de que este es mejor o peor. Todos los científicos tenemos ahí un número y ese número en gran medida es el factor H y que nos dice... O sea, estas son mediciones objetivas. Son mediciones objetivas, claro. Claro. Porque si fuera por subjetiva, el ego de cada cual es muy grande, Sí, entonces no, se pondría todo y número hay, uno. Hay índices, tú te vas, por ejemplo, qué sé yo, al PubMed o te vas, qué sé yo, a ciertos sitios en donde tienes justamente los impactos de las publicaciones científicas, el Google académico, por ejemplo. Hay un Google académico en que tú puedes consultar no solamente de científicos, de gente que esté en el área de la historia, las ciencias sociales, cuántas veces son citados sus trabajos por otros pares, ¿no es cierto? En el ¿Cuáles mundo. son tus 3 publicaciones últimas? Mis 3 publicaciones últimas son publicaciones más bien relacionadas con la teoría esta neuroinflamatoria de la enfermedad de Alzheimer, otra publicación sobre el uso de una tecnología de neuroimágenes para poder detectar tempranamente el Alzheimer, que se tuvo un impacto bastante notable, entre otras, y una publicación quizás la más reciente sobre un nuevo compuesto que tendría una actividad farmacológica, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que está en proceso de patentamiento también por la Universidad de Chile. Es una familia de compuestos que controlan en gran medida, de acuerdo a los estudios in vitro al menos, y en animales y experimentación. El estudio de la mente que tú planteas del cerebro, sí. Llevado a un nivel práctico de alto impacto social, porque esa enfermedad maldita... Claro, porque la enfermedad de Alzheimer está catalogada dentro de lo que se llaman los desórdenes cognitivos. De eso vamos a hablar... Desórdenes del conocimiento, o sea, cómo se genera el conocimiento. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, así que usted no se vaya, ya volvemos. Sí. Espérenos solo un minuto, ya estamos de regreso. Ricardo, ya estamos de vuelta. Hemos tenido una conversa entretenida en este minuto de interrupción que hemos tenido. Y ahora continuamos. Le agradecemos su sintonía, le agradecemos que nos haya esperado. Nuevas miradas. Pero nuevas miradas no solo desde aquí, nuevas miradas desde acá. Esa complejidad que tenemos en la parte superior del cuerpo, que es el cerebro, el pensamiento, en fin. Vamos ahora a abordar el tema de el estado o la salud de la ciencia en Chile. ¿Cómo evalúas tú, en términos generales, por supuesto, el estado del arte en materia de desarrollo científico y tecnológico en el país? Yo evalúo... Hay que ser siempre positivo, o sea, trato yo de ver siempre lo notable y tratando de dejar a un lado, ¿no es cierto?, errores del pasado, pero se han hecho esfuerzos importantes en crear instrumentos nuevos. Destaco, por ejemplo, la forma en que ha funcionado Corfo, en activar proyectos de investigación y desarrollo y que vayan a tener luego un impacto productivo. Eso yo creo que ha sido una excelente iniciativa y en ese sentido hemos ido avanzando. Pero como te decía hace unos minutos atrás en la conversación que tuvimos antes, todavía eso es muy magro para lo que Chile necesita para ser un país desarrollado. Una de las cosas que me gusta a mí es comparar situaciones, por ejemplo, con países que han tenido saltos espectaculares en su desarrollo. El caso de Singapur, el caso de Finlandia. ¿Cómo fue Singapur? Yo lo conocí el año 84, un índice per cápita, un GDP, ¿no es cierto?, similar al de Chile, y sin embargo en este momento está cerca de los $50.000, mientras que Chile no ha pasado de los 12, 14.000. O sea que en el fondo no basta solamente el crecimiento económico para ser un país desarrollado, sino que necesitamos inyectar elementos importantes, ¿no es cierto?, como son la educación en todas sus formas, desde el prekinder
hacia adelante es esencial, pero no la educación en cuanto a la forma, a la logística de manejo al sistema educacional, cómo se organiza, sino que más bien la forma de enseñar y la calidad de esa enseñanza, la calidad de los profesores que están enseñando. Singapur dio un salto importante en ese sentido, pero también fueron modestos en cuanto a, vieron la necesidad de importar profesores para mejorar su sistema educacional, implementaron un sistema educacional con bastante tecnología. En la sala de clase hay computadores, la clase de matemática, por ejemplo, es bastante interactiva, el niño participa muy activamente. Entonces, de esa forma, y la otra cosa que logran hacer, ¿no es cierto?, que no se van quedando los estudiantes rezagados en las materias, sino que el que queda un poco más atrás lo toman, lo refuerzan y lo nivelan inmediatamente con que va más adelante, de tal modo que no se produzcan estos desfasajes que se producen en un sistema educacional como el nuestro, ¿no es cierto?, que es unidireccional y va simplemente a entregar materia sin este proceso, ¿no es cierto?, de elaboración y de trabajo para que los niños realmente demuestran su capacidad. Entonces, eso hace que países como esos realmente hayan dado un salto importante en su desarrollo sobre la base de la educación, pero sobre la base de otros factores también, que es lo que conversábamos recién, que tú me decías tu experiencia en tu estadía en Finlandia, el hecho, ¿no es cierto?, de que ellos realmente se den cuenta, ¿no es cierto?, que se necesita cooperación de todas las partes para poder llegar a una meta, ¿no es cierto? Chile es un país en el cual si cooperáramos todos y fuéramos muchas veces menos negativos, hay que ser críticos, sí, pero también hay que ser positivos en cuanto a construir en consonancia, los científicos unirnos más para lograr construir una estructura científica que apoye el desarrollo del país. Y eso yo no lo veo muy claramente, porque cada uno vela por sus competencias, por su nicho, sus espacios, se crean vacas sagradas, tipos que son intocables, ¿no es cierto?, que obtienen gran parte de los recursos, otros no, en circunstancias que eso va desplazando a la gente más joven, que muchas veces es muy talentosa. Corfo lo hemos destacado por su quehacer. ¿Qué pasa en CONICET? En CONICET yo veo que el instrumento fundamental es Fondesit. Para mí, en mi opinión, lejos lo mejor que se ha hecho, y se hizo hace 20 años atrás, y eso ha sido exitoso y se mantiene relativamente bien, con algunos pequeños cambios cosméticos que yo le haría, ¿no es cierto?, en la forma como se forman los comités, etcétera, pero en general funciona bien y es digno de elogio. Pero sin embargo se crean una serie de otros instrumentos que no han dado resultados. Se crean instrumentos que están fuera del marco del mismo CONICET, como el Ministerio de Economía, el que tiene los milenios, por ejemplo, que a todas luces es una inversión que ha fracasado, pero se ha mantenido. Entonces, es inexplicable que se mantengan. En tu opinión, instrumentos ¿por qué fracasarían? ¿Qué es lo que tú pedirías como producto de ese esfuerzo? Porque si tú estás aportando a científicos líderes, ¿no es cierto?, una cantidad mayor de dinero que lo que aportan los proyectos Fondesit, tienes que exigirle también de acuerdo a sus estándares. Y yo creo que han fracasado porque no hay accountability, hay simplemente rendición de cuentas económicas, que todos los proyectos están muy bien en eso, pero en la accountability en cuanto a logro es extremadamente pobre. O sea, esto que estábamos viendo al comienzo de nuestra conversación, este estándar es el que define a nivel internacional cuándo se está haciendo bien la pega. Pero por ejemplo, generación de centros como los FONDAP de CONICET o los milenios no creo que en absoluto hayan contribuido a que los líderes, ¿no es cierto?, logren un alto nivel de contribución a la ciencia a nivel mundial, sino que más bien son proyectos como los Fondesit y los proyectos internacionales. Por ejemplo, en el caso mío, si yo no tuviera aportes internacionales, sería muy difícil haber logrado lo que he logrado en Chile. Ricardo, ahora, para la generación más joven, la formación en capital humano, ¿qué reflexión te genera a ti? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas, por ejemplo, de Becas Chile? ¿Qué aproximación tienes a esa realidad? El caso puntual de las Becas Chile, yo creo que es un buen sistema. Hay que permitir que los estudiantes vayan a hacer su doctorado afuera. Discrepo con las personas que piensan que todos tienen que hacer su doctorado en Chile para alimentar el sistema nuestro. Yo creo que tiene que ser competitivo. Si el estudiante tiene posibilidad de ir a Harvard o a Stanford y tiene las puertas abiertas y gana una beca, yo eso lo alabo, lo fomentaría, pero hay que exigir retorno, ¿no es cierto?, y que esos estudiantes regresen después
con ideas propias y que generen una estructura ¿no es cierto?, de trabajo para solucionar grandes problemas nacionales. El tema es que muchas veces van al extranjero a hacer unas tesis en temas muy sofisticados que son realidades de otros países y vuelven a Chile a trabajar en lo mismo. Muchos científicos en Chile se caracterizan porque desarrollan en Chile lo que hicieron durante su doctorado, durante su postdoctorado, y son temas que no tienen nada que ver con la realidad local. Y entonces la pregunta viene de cajón. Sí. Bueno, pero ese problema es porque tiene que haber una estrategia de desarrollo en materia de ciencia y tecnología. Exactamente. Y la pregunta entonces está planteada. ¿Hay una estrategia? ¿Esa estrategia es participativa? ¿Responde a alguna lógica? No, yo estoy escuchando hace muchos años acerca de una estrategia, pero lo que existe en este momento es la ausencia total de estrategia. Es decir, se crean programas, se crean instrumentos y se administran, esos muy bien administrados y todo, no lo dudo, pero eso en términos, ¿no es cierto?, de logro y de impacto en el desarrollo científico del país todavía es muy escuálido, tremendamente escuálido. Ahora, en algunos casos ha habido tiempo suficiente como para evaluarlo, ¿no es cierto?, evaluar cuál ha sido realmente su logro. Yo pregunto muchas veces, por ejemplo, ¿qué productos encuentras tú que solucionen grandes problemas nacionales en la minería, por ejemplo, en el cobre, en la medicina, en áreas de la agroindustria, por ejemplo, y que sean producto de investigaciones de alto vuelo? Porque yo pienso que la investigación aplicada logra, ¿no es cierto?, alcanzar frutos y productos, ¿no es cierto?, que impactan en una sociedad en la medida que se haga buena investigación básica. Mira, sin lugar a dudas. Te voy a plantear una situación para que tú reflexiones sobre ella. Sí. Amiga y amigo, televidente que nos sigue, esta semana en el Senado se discutió, a iniciativa de este senador, cuál es la perspectiva, o sea, la visión de futuro del litio en nuestro país. ¿Sabía usted, querida amiga o amigo, que Chile es líder mundial en producción de litio? ¿Sabía usted que por falta de preocupación de nuestro país estamos perdiendo en forma miserable ese liderazgo? Porque Australia, China, Argentina están emergiendo, viendo que hay un mercado que se expande producto de las pilas de litio, por ejemplo, entre otras cosas, lubricantes, vidrios, cristales en general, cerámica, medicina. Y aquí engarza con lo que tú estabas planteando, Ricardo. Sí. Nosotros nos dedicamos a producir litio. O sea, agarramos una pala y le echamos al saco el litio. Y con eso ganamos 1. Claro. Y lo mandamos para que otros lo procesen, y ese otro, cuando lo procesa, gana 100. Nosotros ganamos 1, ellos ganan 100. Claro. O sea, nosotros vendemos una montaña de una sustancia blanca y de vuelta recibimos pilas de litio por las que pagamos 100 veces más. Es lo mismo que ocurre con el cobre. Nosotros exportamos cobre de muy alta calidad y refinado, y ese cobre lleva después a producir tecnologías que usan cobre, alambres de cobre, y tenemos que pagar cantidades altísimas. La pregunta es, Ricardo, ¿el mercado puede dar respuesta a este desafío que se presenta en este escenario que hemos analizado? Yo creo que parcialmente. El mercado yo creo que es importante, pero también hay que utilizar las capacidades instaladas que tenemos y ese tipo de recursos en beneficio, ¿no es cierto?, de este desarrollo tecnológico. O sea, en el litio, por ejemplo, yo fomentaría programas de investigación avanzada en litio. Áreas, por ejemplo, como los nutracéuticos, que es un gran tema. Hubo un informe del Consejo de Innovación hace un tiempo atrás que decía que esta es un área en la cual en Chile puede tener un gran desarrollo porque la cantidad de plantas autóctonas que pueden tener importancia medicinal es muy grande. Lo mismo en el caso de Brasil, por ejemplo. Y muchos grupos en Europa, en Estados Unidos, vienen a nuestros países a buscar esos materiales y desarrollan drogas. Por ejemplo, hay una droga que es muy típica, que es rapamicina, Ricardo. de la isla de Pascua, en circunstancias que eso no fue desarrollado por chilenos, fue desarrollado por grupos en Estados Unidos. La pregunta que yo me hago es, te lo voy a plantear de nuevo al revés, te lo voy a plantear mi reflexión y quiero que tú reacciones a mi reflexión. ¿Cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento es que tenemos la institucionalidad, tenemos las instituciones, tenemos una institucionalidad, tenemos las instituciones
pero no tenemos una cultura funcional a esa institucionalidad y a esas instituciones. Estamos hablando de ciencia y tecnología, pero lo tenemos en todas las áreas, no es solo propio de esto. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, tenemos las institucionalidades, tenemos las instituciones, pero seguimos siendo unos cochinos que contaminan cuanta cosa encuentran. Desde tirar por la ventana cada vez que se va comiendo un plátano alguien y tira el papel, tira la cáscara, hasta contaminar. Entonces, lo que yo siento es que desde capitán a paje no hay una cultura de excelencia. Tú acabas de decir algo de direccionalidad. Recién decía, es que esto tiene una direccionalidad. Es lo que muchas veces, conversando con ustedes, amigas y amigos televidentes que siguen estas reflexiones, yo he planteado como un problema en Chile, que es el pensamiento cartesiano, que es la linealidad. Yo miro esto y veo al otro lado, pero en ese espacio, versus el problema de la teoría del pensamiento complejo y teoría relacional. Las cosas son, las relaciones son mucho más complejas. Cuando tú estudias la enfermedad, no estás mirando por hay múltiples factores que inciden. Entonces, yo lo que siento, para decirlo en castellano y quiero tu reflexión, tenemos problemas de actitud, de compromiso. Tiene que ver con las competencias blandas. Dame un titular porque nos vamos a ir a un corte y en la tercera parte vas a contestar. Me parece muy claro tu pensamiento y coincido plenamente. Es decir, el tema es en este momento de competencias blandas, pero también de poder focalizar, ¿no es cierto?, los recursos y nuestra capacidad de recursos humanos en Chile en pro de alcanzar, ¿no es cierto?, ciertas metas y solucionar problemas que los tenemos a la mano, como el caso que tú mencionabas del uso del litio. El litio no solamente tiene aplicaciones en el campo tecnológico, sino que en medicina también. Hay enfermedades que son tratadas en este momento por litio y cómo Ricardo, podríamos sobre aprovechar. eso vamos a hablar en el tercer bloque y último, en el que vamos a redondear todo esto, y usted no se vaya porque viene la parte más entretenida. Vamos a aterrizar todos estos conceptos en nuestra realidad nacional para que usted los converse con sus amigas, con sus amigos y con su familia. Solo un minuto, no se vaya, ya volvemos. Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta. Nueva Mirada, el programa de reflexión, de conversación que nos ha acompañado ya por una tercera temporada. Hoy estamos conversando con un científico que yo reconozco y valoro a nivel nacional, de los top en nuestro país. Ricardo, hablábamos de competencias blandas, hablábamos de la importancia de la institucionalidad y el quehacer. Dentro de ese enfoque hay un sector que impacta mucho en la economía y que reclama además que le falta mucho apoyo, que es la pyme, que por lo demás tiene un tremendo impacto en una absorción de mano de obra, es la que más contrata gente. ¿Qué reflexión te genera ese tema? Me genera la siguiente reflexión. O sea, la pyme yo creo que necesita de alguna manera apoyo para innovar, porque en Chile, por ejemplo, se innova muchísimo en modelos de negocio. Somos los ases en innovar en el retail, por ejemplo, cosas de ese estilo, pero cuando entran aspectos de la tecnología nos hemos quedado muy atrás. Y la pyme tiene mucho que decir en ese espacio. Es decir, la pyme, muchas de las pymes están orientadas en el área tecnológica, de manufactura, de producción de nuevas... ¿Tienes un ejemplo? ¿Un ejemplo? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, una pyme que se dedique fundamentalmente a plantas medicinales, por ponerte un caso que me ocurrió en este momento. Si hubiera apoyo para desarrollar proyectos, ¿no es cierto?, que permitan proyectar
los hallazgos que puedan haber en eso, en el campo médico, sobre todo considerando, ¿no es cierto?, la aplicabilidad que puede tener en generación de nuevos potenciales de droga, considerando que la industria farmacéutica, la industria de suplementos nutricionales en el mundo es de las más grandes, junto con la industria de armamento. Entonces, Chile podría de alguna manera capitalizar esfuerzos en esa área porque tenemos una base importante en nuestro país en recursos naturales, ¿no es cierto?, y además capacidad instalada. Entonces, la idea de generar lo que se llaman los spin-off. En el caso nuestro, por ejemplo, yo he tenido la experiencia con un centro académico que es el Centro Internacional de Biomedicina que dirijo, el generar spin-off, que son pequeñas empresas, pequeñas pymes, ¿no es cierto?, que son de base tecnológica y que no facturan inicialmente durante un periodo largo. Y esas tienen que tener de alguna manera un tratamiento especial, no es el mismo que una empresa que se crea, una pequeña pyme para vender chocolate o vender dulces, ¿no es cierto?, sino que es una empresa de base tecnológica que va a invertir durante un periodo determinado en generar propiedad intelectual, generar nuevos hallazgos, que los cuales se pueden, mediante transferencia tecnológica, licenciar a otros países y eso enriquece la economía, sino que son intangibles, que tú no los ves, pero que a la larga van a ser mucho más fuertes en el desarrollo económico. O sea, el salto que tú das en fortalecer pymes en esas áreas es bastante grande. Pymes has hablado de la pyme, has hablado de algo cultural. Me gustaría hacer una pregunta que es complementaria a esto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en Chile desde que volviste de tu experiencia internacional y a la luz de esa mirada retrospectiva, cómo es el diálogo, cómo es la conversación en el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación? ¿Hay una capacidad de conversación que permita efectivamente definir una estrategia o nos falta mucha conversación para eso? Nos falta muchísima conversación, pero yo diría que prácticamente el nivel de conversación es mínimo. Hay muchísimos foros, se habla mucho de ciencia y de innovación, pero en el fondo los logros son todavía muy escuálidos. Y gran parte de eso es porque no hay un diálogo abierto, ¿no es cierto?, entre científicos y políticos, por ejemplo, o entre científicos y empresarios. La inversión de la empresa todavía está en niveles muy extraordinariamente bajos. Yo pertenezco al Círculo de Innovación de ICARE, por ejemplo. Pero ICARE fundamentalmente funciona con las grandes empresas y con lo que son los modelos de negocios en el área del retail, de las ventas, pero no tanto en la parte tecnológica. Yo creo que tenemos que apuntar un poco en esa dirección. Y falta más interactividad con las autoridades políticas. Por ejemplo, y yo te pongo un caso que tengo pedido una entrevista con la presidenta de CONICYT en la época del gobierno pasado, hace 6 años, y todavía no me la dan. Siempre pregunto cuándo me la van a dar y lleva 7 años ya y todavía no me la entregan. Al ministro de Economía le pedí una entrevista, paso el aviso acá, hace varios meses de que empezó su labor y todavía no me lo otorga. Yo te voy a ayudar en esto, Ricardo. Para discutir temas que son, como los que estamos conversando ahora, cosas prácticas. O sea, yo tengo esta idea, y yo he hecho propuestas concretas. No se trata de filosofía por la filosofía, sino que más bien me encanta la filosofía. Pero hay cosas en las cuales podemos realmente hacer ciertos cambios que no son tan grandes y que pueden beneficiar al país y a la gente en forma La filosofía es clave para poder entender los procesos. Sí. Lo segundo es que cuando uno piensa y reflexiona, entiende una cuestión que es fundamental, y es que hay que tener espacios de colaboración. ¿Y por qué digo esto? Porque todo el resumen que yo haría en una sola frase de esta conversa es que yo observo un poco el pensamiento de Maffesoli, que habla de las tribus urbanas. Hay grupos que son como tribus, pero que no dialogan mucho, más bien están en una competencia, se hacen un poco de trampita, de zancadilla, de chaqueteo. Exactamente, el mismo caso. Y entonces pareciera que, y además, Ricardo ha mencionado la falta de comunicación entre ciencia, tecnología, innovación y empresa, un diálogo real, un diálogo que sea fraterno y que además sea recíproco y que tenga compromisos comunes. Para eso hay que meterse la mano al bolsillo y gastar tiempo, además, para que funcione. Y el diálogo con la política, que a mí me parece tan relevante. En tu experiencia científica,
¿Te hace coherencia la conversación política o no? Me hace muchísima coherencia porque yo veo los modelos exitosos en ciencia y tecnología, los modelos que, el caso de Finlandia, que tú mencionabas recién, Singapur y otros, se deben en gran parte a que la política científica, no la política de partidos políticos, de las alianzas y todo, ha sido tremendamente fructífera. Se han planteado ideas que se han discutido en el seno de la comunidad y ha habido ese espíritu de cooperación. Yo creo que acá en Chile hace falta el apuntar todos en la misma dirección, ¿cierto? Trabajar todos en pro de causas comunes, científicos, políticos, tecnólogos y gente que en el fondo estén viendo la realidad del país de tal modo de que esa realidad pase más allá de ser una realidad virtual a una realidad concreta y que esa realidad en el fondo impacte en el desarrollo social de la gente, o sea, en que la gente de menores recursos tenga mayor acceso, ¿no es cierto?, al consumo, al conocimiento. Los referentes son importantes en todo esto. Amigas y amigos televidentes, estamos viviendo en la sociedad digital, estamos en la sociedad de la información y el conocimiento. Quiero hacerle una pregunta, respóndase usted, reflexione usted en su propia conciencia. ¿Cuál es su referente en tecnología, por ejemplo? ¿A quién admira usted? ¿Cuál es el Superman, el referente en materia de cultura digital, por ejemplo? No es fácil la respuesta, porque los referentes no están. Sí. En materia de ciencia y tecnología, ¿cuál es su referente? En materia de innovación, ¿dónde está el innovador? Y solo lo tenemos que buscar en el top. Pareciera que hay innovación en toda la línea. Sí. No sé, ¿por qué digo esto? Porque también nos encontramos con un problema, el problema de la lógica del lucro, la lógica del marketing, la lógica de las grandes audiencias, y los medios de comunicación ayudan poco a esto, ¿no? Ayudan muy poco, ayudan muy poco. En general, la interactividad entre los medios de comunicación y los científicos es plana, o sea, muy poco activa en el país. Y a darle un poco de pensamiento a estos problemas. Por ejemplo, me pareció interesantísima la idea tuya de que logramos dar un salto tecnológico importante, suponiendo en el futuro, como lo ha logrado Singapur, por ejemplo, pero ¿qué viene después? O sea, ¿qué viene después en pro de la calidad de vida, del bienestar y de la felicidad de la gente? O sea, en el fondo, ¿eso ayuda a la felicidad o no ayuda? ¿Vamos a ser un país más solidario? Un país en el cual, ¿no es cierto?, haya mayores posibilidades de encuentro. En ese sentido, Ricardo, yo siento tu desafío, tu crítica, tu reclamo. Yo soy de, lo dije, lo he dicho siempre en este programa, el lenguaje construye realidades. ¿Y por qué lo digo? Porque también quiero hacer una invitación. Hay poca valoración y respeto por los que están pensando, los que no están en la farándula, los que no están en el reality que se ha transformado la sociedad chilena. O sea, hay que andar haciendo estupideces, hay que andar hablando pelotudeces para tener protagonismo en los espacios televisivos. Yo en eso siento también una frustración. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en qué vamos a hacer en materia energética. Hemos, junto a Antonio Horvath y otra serie de personalidades de la política, no son muchos en todo caso, hemos propuesto Sara Larraín, que está en ese grupo, claro. Odo Cid, que está hemos propuesto una alternativa de proyecto de política energética, por ejemplo. Lo he planteado, estoy impulsando. ¿Qué vamos a hacer en materia de ciencia y tecnología respecto, por ejemplo, del litio? Gran desafío, somos líderes mundiales y no hay pensamiento sobre esta cuestión. Claro. Estoy preocupado de qué se hace en gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento la da la divina providencia solamente, no, señores. Hay una forma de gestionar el conocimiento, hay una forma de gestionar información, hay una forma de desarrollar competencias blandas que son lo que yo le digo a CONICYT. Necesito más investigación en ciencias sociales, que es lo más importante hoy, dada el déficit que tenemos en competencias blandas. ¿Cuál es tu reflexión sobre estas líneas? Bueno, hay mucho que decir ahí, en el sentido de que tenemos que de alguna forma ir articulando políticas públicas que sean coherentes, ¿no es cierto?, y que permitan
que realmente generen, ¿no es cierto?, proyectos que sean atractivos, o sea, que la gente joven, los recursos humanos más talentosos que tenemos, muestren interés, pero que no se desanimen en el camino. Por ejemplo, hacer un emprendimiento innovador en tecnología es una pesadilla en Chile en este momento. Porque desde escribir los proyectos, que la tramitación de estos, y al final la burocracia te va comiendo las grandes iniciativas. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar flexibilizar los sistemas. O sea, evidentemente que el tema, ¿no es cierto?, de evitar la corrupción es fundamental, pero no nos vamos a llevar solamente en evitar la corrupción si no avanzamos. No tiene sentido. Es lo que yo observo en general, por lo que escucho de tu ámbito científico, lo que yo te proyecto desde el ámbito político, en realidad es triste lo que voy a plantear y me gustaría dejarlo como espacio de reflexión. Hay una tendencia más potente desde el punto de vista comunicacional de culto a la mediocridad que de culto a la excelencia. Se valora más lo mediocre, lo farandulero, que las cosas serias, que tienen perspectiva, que tienen proyección. Dejémoslo planteado como una propuesta de reflexión. Es a lo que yo aprendí desde que yo llegué a Chile, hace 18 años atrás. Yo no me hago problema, y yo sé que nadie es profeta en su tierra, y si yo logro avances importantes que son reconocidos en Estados Unidos y en todas partes, muchas veces avances científicos nuestros han salido en el New York Times, en la prensa mundial, y acá en Chile nadie se entera. No, o sea, hay una cantidad de anécdotas impresionantemente grandes, te digo, pero a la larga, por ejemplo, cuando uno va a la televisión normal, el minuto del científico es apúrese en expresar sus ideas rápidamente porque tiene 15 segundos, y sin embargo yo veo algunos programas de farándula que duran 4 horas, y las 4 horas hablando cosas que yo digo, ¿qué es lo que dijeron? No quedó nada después de todo eso. A la larga no podemos vivir de circo, ¿no es cierto? El país necesita reflexionar, usar un poco más. El cerebro humano necesita ejercitarse. Así como el atleta ejercita sus músculos para poder competir, el ser humano necesita ejercitar su cerebro. Y para evitar el Alzheimer también, porque una de las barreras de contención a la enfermedad de Alzheimer es ejercitar el cerebro. Mantener actividad. La estimulación cognitiva, justamente lo que estamos insistiendo nosotros. Yo acabo de diseñar un software que tú lo pones en el computador y te estimula, ¿no es cierto?, cognitivamente, eso para prevenir trastornos de, y lo están usando ejecutivos jóvenes, estudiantes, etc. Nuevas Miradas se propone eso, ejercitar este otro músculo, el gozo de la conversación, el gozo de la reflexión, el que usted en su casa y en su entorno pueda también disfrutar de una conversación que tenga un poco más de proyección, un poco más de mirada. Si usted quiere que alguien de su entorno, que usted considera relevante en su pensamiento, esté sentado igual que Ricardo acá, escríbanos a nuestro correo electrónico cantero@senado.cl, y allí va a aparecer, en la franjita de abajo va a aparecer ese correo y otros que se van a plantear. Si usted quiere ver de nuevo este programa, www.youtube.com/ que es la rayita, Senador Cantero, y usted va a poder verlo cuantas veces quiera. Ricardo, me he gozado de esta conversación, se nos hizo corto, pero el tiempo nos pilló. No fueron 45 segundos, fue algo así como 40 y tantos minutos. Y agradezco una vez más, ¿no es cierto?, tu invitación y la posibilidad de interactuar contigo, y saber que hay senadores de la República, ilustres senadores, ¿no es cierto?, que estén preocupados de estas temáticas, me impresiona. O sea, eso me llena de gozo y ¿no es cierto?, y me deja contento de vivir en un país como este, en el cual podamos construir, cooperando en nuestra causa, ¿no es cierto?, por un Chile mejor. Nos encontraremos en cualquier momento. Hasta pronto. Muchas gracias por su sintonía. Ya nos vemos.